Tú los mataste. Los matamos. Nosotros, bingo. Spider-Man nos recuerda que los villanos también son humanos y tal vez eso sea lo más perturbador del Duende Verde, que muestra lo que pasa cuando un hombre brillante no logra detener a la parte de sí mismo que nunca quiso mirar. El duende no es una voz externa, es la parte más oscura, más libre y más peligrosa de Norman. Norman teme a esa parte, teme lo que puede hacer, teme perder el control, teme que esa versión sea más fuerte que él. Y lo es. Pero antes de que esa oscuridad despertara, Norman Osborn no era un hombre cualquiera. Inteligente, ambicioso, obsesionado con crear algo que lo trascendiera, rodeado de éxito, pero por dentro fracturado, presionado por su empresa, por el futuro de su hijo, por el miedo constante a fallar. Norman no era un villano, era alguien que llevaba años empujándose más allá de sus propios límites sin preguntarse qué estaba sacrificando en el camino. Alguien que confundió excelencia con valor y resultados con identidad. Y fue justo en ese estado, cansado, desesperado, emocionalmente vulnerable, que se acercó al suero que cambiaría su vida. No fue el suero lo que lo corrompió, fue todo lo que Norman ya tenía roto adentro, porque el suero no crea monstruos, solo amplifica lo que ya existe, y en el caso de Norman, lo que existía era una tormenta que nunca quiso mirar, su miedo a fracasar, su necesidad de control, su resentimiento hacia un mundo que esperaba demasiado de él. Cuando el suero corre por sus venas no nace el duende, solo despierta la parte de Norman que llevaba años gritando en silencio, la parte agotada, herida, humillada, pero también brillante, impaciente y peligrosa. El Duende Verde no es su enemigo, es su reflejo, y una vez despierto, el duende no tarda en tomar el control. Todo empieza con pequeños destellos, una mirada perdida, un temblor en las manos, una voz que no debería estar ahí. Norman intenta resistir, intenta aferrarse a lo que queda de sí mismo, pero el duende no aparece de la nada, es lo que Norman lleva años escondiendo. Esos primeros síntomas no solo anuncian la caída, la preparan. El instante que impulsa el control total del Duende Verde llega cuando despiden a Norman Osborn. El comité espera tu renuncia en 30 días. En cuestión de segundos atraviesa todas las etapas del duelo, pero distorsionadas, comprimidas, deformadas. No pueden hacerme esto a mí. Primero, la negación. Esa risa nerviosa, la mirada que se pierde, el pensamiento repetitivo. ¿No saben cuánto he sacrificado? Luego, la ira, el temblor en la voz, el orgullo herido, el resentimiento que empieza a vibrar por dentro buscando una salida. Max, por favor. Después, la negociación. Intenta hablar, calmar, convencer, pero en realidad está negociando consigo mismo, buscando cualquier razón que lo salve del fracaso. Y entonces llega la depresión, un segundo fugaz pero insoportablemente intenso, en el que su rostro se desploma y la mirada se vacía. En ese segundo finalmente pasa a la aceptación, Suponen eso. pero no a la que sana, sino a una que destruye. Es ahí cuando su sombra toma el mando, no cuando toma el suero, sino cuando su ego muere y su resentimiento lo reemplaza. Norman Osborn nunca perdió la conciencia por completo, lo que perdió fue el control. Él sabía lo que hacía el duende, no con claridad, no como recuerdos completos, pero sí como sombras, fragmentos de violencia, imágenes sueltas, una sensación agobiante que no lograba entender. Y cada vez que volvía a ser él, Norman fingía no entender, pero por dentro sabía la verdad. El monstruo no era otro, el monstruo era él mismo sin frenos. Esa es la tragedia de Norman Osborn. Era consciente de sus actos, pero incapaz de detenerlos. No era un villano poseído, era un hombre dividido, un hombre que podía ver lo que hacía su sombra, pero jamás pudo dominarla. Es en esta icónica escena frente al espejo donde la transformación se vuelve inevitable. No estamos viendo a un hombre volverse loco, estamos viendo cómo su otra mitad, la mitad oculta, reclama su lugar. Y cuando el Duende Verde finalmente domina, Norman ya no es el científico brillante ni el hombre que buscaba reconocimiento. Es algo mucho más peligroso, es la suma de todos sus miedos convertidos en poder. Cuando la represión finalmente se quiebra, no nace un monstruo nuevo, sino el monstruo que ya estaba ahí. Son los mismos deseos, pero convertidos en impulsos libres de moral, culpa o vergüenza. El duende no es otra persona, es Norman desatado, la versión que siempre existió en silencio, sin ética y sin miedo. Yo, tu creación maestra, brindándote lo que siempre has querido. Norman lleva años reprimiendo todo lo que realmente lo mueve por dentro, su ambición desmedida, su resentimiento hacia el mundo, su necesidad de control, su arrogancia intelectual, su enojo por sentirse un fracaso como padre y su miedo a perder el legado. Todo eso vive dentro de él, solo que Norman intenta contenerlo, mientras el duende no tiene intención de hacerlo. Ahí está la verdadera dualidad.
Norman se frena, el duende no. Norman quiere que su hijo lo admire, el duende le recuerda que jamás lo conseguirá. Norman quiere proteger a Peter, el duende quiere demostrarle que su moral es una mentira cómoda. Lo más fascinante del Duende Verde es que su dualidad no se muestra, se escucha. Con William Dafoe, esa ruptura se revela en pequeños detalles. El cambio de voz abrupto, la mirada que pasa de confundida a maliciosa, el cuerpo que se encoge como Norman y se expande como duende. No son efectos especiales, es actuación pura, teatral, visceral y aterradora. Dafoe demuestra que el verdadero peligro no es lo sobrenatural, sino una mente brillante completamente desequilibrada, y esa dualidad mantiene todo en tensión, porque con él nunca sabes qué va a pasar. Un instante puede parecer encantador, casi gracioso, y al segundo siguiente es cruel, impredecible, incontrolable. Esa mezcla de carisma y locura es lo que genera un miedo tan humano. Un villano que no puedes anticipar, pero del que tampoco puedes apartar la mirada. No hace falta decir mucho, una expresión, un silencio, un ligero cambio en el tono, y ya entiendes que estás frente a alguien consumido por su propia obsesión. En cada escena, William Dafoe convierte el momento en un duelo psicológico. No importa si está peleando o simplemente mirándote, su presencia basta para que Spider-Man y el público sientan la amenaza. Y lo más escalofriante es esto: Norman sabe que el duende es él, no es una entidad externa, es su ambición, su resentimiento, su ego llevados al extremo. En medio de todo este caos queda una pregunta en el aire: ¿por qué Norman no lo detiene? La respuesta es incómoda, pero es la verdad. El duende es más fuerte que Norman porque Norman lo creó. Como expliqué anteriormente, el duende no es un demonio ocupando un cuerpo, es su rabia, su frustración, sus impulsos más primitivos amplificados. No es un ente externo, es un hombre desbordado por su peor versión, una versión que jamás aprendió a manejar. Y lo más inquietante, Norman no lo detiene porque una parte de él lo disfruta. Somos lo que elegimos ser. El duende dice lo que Norman siempre quiso decir, hace lo que Norman siempre quiso hacer, rompe las reglas que Norman siempre odió. No es que Norman quiera ser malo, es que el duende lo libera de todo lo que siempre lo tuvo encadenado: la ética, la culpa, la presión, la imagen, la responsabilidad y ese miedo silencioso a fallar. El duende es Norman sin cargas, y por destructiva que sea esa libertad, tiene un sabor que Norman no puede ignorar. Por eso no lo detiene, porque el duende no solo es más fuerte, es también esa parte de Norman que él jamás se atrevió a hacer. Una mezcla peligrosa de miedo, incapacidad y deseo reprimido. Eso es lo que hace que su dualidad sea tan poderosa. Y al final, cuando muere por su propio planeador, todo queda claro: el mayor enemigo de Norman siempre fue Norman. Su obsesión con Spider-Man no brota del odio, sino de un ego herido que necesita demostrar su superioridad. Su locura lo hace creativo, impredecible y completamente aterrador. Cada acción es calculada, pero impulsada por el caos de su propia mente. Ese es el verdadero peligro de ignorar tu sombra. Norman Osborn no cae por su obsesión, no cae por no poner límites, no cae por no reprimirse. Cae porque rechaza la parte de sí mismo que lo asusta, la parte que intenta esconder, la parte que nunca quiere admitir que existe. El Duende Verde es eso, la sombra de Norman liberada porque él nunca quiso mirarla de frente. Cuando niegas tus miedos, cuando reprimes tus resentimientos, cuando finges que no tienes oscuridad en tu interior, esa oscuridad crece sin supervisión y al final te gobierna. El verdadero monstruo no aparece cuando dejas de reprimirte, aparece cuando nunca aceptaste lo que eras capaz de sentir. La sombra que ignoras siempre regresa, y cuando regresa lo hace más fuerte que tú. Norman Osborn llegó al límite no porque fuera malo, sino porque tenía miedo de enfrentar lo que llevaba dentro, miedo de su rabia, de su ambición, de su fragilidad, miedo de descubrir que aquello que más temía no estaba afuera, sino adentro. El camino no es reprimirte ni negarte, es conocerte. Ese es el primer paso. Cuando entiendes que te mueve, que te hiere y que te domina, esas partes dejan de gobernarte. Puedes mirarlas de frente, reconocerlas, ponerles límites. La sombra que entiendes no te controla, y aceptarte es el paso siguiente. Aceptar no es rendirse, es decirte: esto existe en mí, no me define, pero es parte de quien soy. Norman cayó porque se negó a aceptarse, vivió huyendo de su inseguridad, de su necesidad de validación, de la parte vulnerable que jamás quiso mirar. Lo que niegas te destruye, lo que aceptas te transforma. ¿Y qué se hace con todo lo que uno descubre? Profundizar, tratarte con honestidad y aceptar tu sombra antes de que te domine. No se trata de eliminarla ni de huir, sino de integrarla para que nunca sea más fuerte que tú, porque todos llevamos algo dentro, algo que no mostramos, que evitamos, que preferimos ignorar. No es un miedo ni un secreto, es la sombra, la parte que rechazamos, que reprimimos, que intentamos esconder incluso de nosotros mismos. Porque lo más peligroso es que mientras tú intentas olvidarla, ella sigue creciendo.
Conocerse no es una frase vacía, es observarte sin adornos ni pretextos, que te duele, que evitas, que deseas de verdad, que parte de ti te cuesta aceptar. La claridad duele un instante, la negación duele toda la vida. El cambio no es un gran acto heroico, es una serie de pequeñas decisiones. Poner límites antes de agotarte, respirar antes de reaccionar, soltar antes de romperte, acercarte a alguien antes de sentirte perdido. El equilibrio no es evitar cada tropiezo, es evitar perderte en ellos. Aquí es donde vuelve el mensaje del Duende Verde. La sombra que no miras no desaparece. Encuentra la forma de hablar por ti. Despierta. Y ahora surge la pregunta. ¿Tú ya sabes qué versión de ti está tomando las decisiones? Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete y no olvides siempre mirar más allá de lo que ves.